Los cultos religiosos del mundo antiguo traían a la vida los oscuros secretos de lo oculto, el mundo escondido de lo sobrenatural. Ahora los investigadores están descubriendo que los cultos y las sociedades secretas de la antigüedad se fundaron sobre una rica base tecnológica. ¿Cómo se comunicaba un culto antiguo con los fantasmas de los muertos a través de la ciencia? ¿Cómo ayudó la tecnología a que una estatua de Jesucristo de tamaño natural cobrase vida milagrosamente? ¿Qué antigua ciencia protegió a una orden militar sagrada y a su ciudad de la aniquilación? ¿Cómo recreaba una antigua civilización los misterios del infierno en un inframundo recién descubierto en el que todavía nunca han penetrado las cámaras? La ciencia secreta de lo oculto es nuestro antiguo descubrimiento. Descubrimientos antiguos, la ciencia secreta de lo oculto. El estudio de lo oculto es donde la ciencia se encuentra con el espiritualismo. Nuevos hallazgos bajo estos viejos templos están revelando que los antiguos combinaban la tecnología con la religión para crear un inframundo oculto bajo la superficie de la Tierra. La historia comienza en el antiguo México, con la misteriosa civilización de los mayas. Es fácil pensar que el ocultismo es solo mito y leyenda, pero cuando empiezas a aplicarle la arqueología y la ciencia, se puede llegar a la verdad y las pequeñas dosis de hechos reales que subyacen detrás de todo. En el año 600, en una época en que las otrora grandes ciudades de Europa estaban en decadencia, la antigua ciudad de Chichén Itzá se encontraba en pleno apogeo. Los templos estaban alineados con el sistema solar gracias a una avanzada comprensión de la geometría y la astronomía. Estudiaban las estrellas y adoraban al dios Sol y a muchas otras deidades. Pero otros dioses vivían en las oscuridades subterráneas, los dioses de la muerte. Tenemos mucha suerte de que los mayas decorasen sus templos con jeroglíficos, inscripciones y bajorrelieves, porque nos han aportado una visión increíble de su vida y su cultura. Pero lo más misterioso es un documento del siglo XVI llamado Popol Vuh. El Popol Vuh es un texto sagrado transcrito en el siglo XVI sobre la base de antiguos jeroglíficos. Describe una civilización mítica, un inframundo oculto llamado Xibalba. Xibalba es el inframundo maya, el lugar a donde quieren llegar todas las almas para disfrutar de la vida en el más allá. Pero no resulta fácil llegar a Xibalba, es un gran desafío. El alma tiene que superar muchas penalidades hasta poder disfrutar de las ventajas del otro mundo. Xibalba perdura como mito, pero tal vez podría ser un lugar de verdad escondido bajo la tierra. En la antigua cultura maya, Xibalba está ligado a los cenotes. Son pozas que se forman de manera natural y se llenan de agua de lluvia a lo largo de miles de años. Este cenote era la fuente de agua para toda la ciudad de Chichén Itzá. Sin él la ciudad no podía sobrevivir. Era tan importante que construyeron un sendero sacrificial o sakbe a través de la selva para llegar al cenote. Se han descubierto sacrificios humanos en el cenote. Los arqueólogos han hallado restos de niños pequeños e incluso pruebas de que se arrojaron mujeres vivas. ¿Podría estar el auténtico Xibalba bajo un cenote? Basándonos en las pistas del libro sagrado maya, el Popol Vuh, podemos empezar a desentrañar el código sagrado maya. Hay una única forma de saber lo que es explorando el propio Xibalba. Tenemos que bucear en el cenote. Es lo que están intentando John y un equipo de espeleólogos subacuáticos. Han viajado a unos 100 kilómetros al oeste de Chichén Itzá para buscar el rastro de ese antiguo inframundo. He de admitir que es apasionante. ¿Cuánta gente tiene el privilegio de bucear y explorar un yacimiento arqueológico tan importante? Cuando se sumerge en las profundidades, al equipo le sorprende encontrar una calidad de detalles arquitectónicos casi nunca vistos bajo tierra. Han encontrado el sakbe, el sendero ritual que conecta los templos mayas con los centros ceremoniales. ¿Se trata de una prueba de que era un lugar de sacrificio ritual bajo el agua?
Los caminos como este tenían fines rituales. Tal vez servían para peregrinajes. El camino recorre unos 100 metros y está hecho de piedra caliza de canteras locales a la que se ha dado forma con herramientas de piedra. Como toda la arquitectura maya, su construcción se realizó a base de fuerza bruta. Su recorrido sugiere que conduce a un lugar de adoración donde se hacían ofrendas votivas al dios de la lluvia, Chak. Este Sakbe, este resto de construcción subterránea, es totalmente único. Si dedicaron tiempo a cortar los materiales, bajarlos hasta aquí y colocarlos, fue porque tenía que resultar importantísimo para ellos. Este nuevo hallazgo bajo tierra indica que los mayas consideraban este sitio tan sagrado como los templos que se alzaban hacia el cielo y que tal vez Xibalba no sea solo un mito. El texto sagrado del Popol Vuh describe una cámara de calor infernal. Y aquí abajo en la oscuridad, la temperatura roza los 38 grados. Hay murciélagos por todas partes. La casa de los murciélagos es una de las salas de Xibalba. Hay muchos murciélagos, miles de ellos, revoloteando alrededor constantemente. No es de extrañar que los mayas considerasen sagrado este lugar. Era la antesala del inframundo. Los antiguos mayas pusieron sus conocimientos de ingeniería al servicio de la religión. Lo que se abre a nuestros pies es el reino de los dioses de los muertos. Por fin hemos llegado al gran curso de agua para el que se construyó este camino. Estamos en los escalones finales de acceso a la cueva, que está justo delante de mí. Es fácil imaginarse cómo se sentiría un antiguo maya al descender por ese camino sagrado. Da miedo, especialmente cuando te pasan murciélagos por delante de la cara, pero al mismo tiempo es emocionante. Cuando se baja y se encuentra esta gran piscina de agua dulce y transparente en un sitio tan seco como el norte del Yucatán, parece un regalo de los dioses. No existen otras palabras para describirlo. A pesar de lo que ha encontrado el equipo, este inframundo no coincide con lo que invoca el mito. Según el texto sagrado del Popol Vuh y las ilustraciones de los templos, el camino de los muertos gira hacia el oeste en dirección al más allá. Pero, ¿por qué está bloqueado con agua? ¿Será porque el nivel de agua de la cueva se ha elevado con el paso de los siglos? Para responder a esta pregunta es hora de ponerse el equipo de buceo e investigar el complejo de cuevas. Los buceadores descubren que esto no es el final del sistema de cuevas. En realidad se extiende cada vez más hacia la oscuridad. A medida que se internan, descubren otras cámaras, algunas con bolsas de aire que les permiten desprenderse de los aparatos de respiración. ¿Podrían tratarse de las casas de los demonios descritas en el Popol Vuh? Bueno, pues entramos al primer cuarto, que es un cuarto hermoso, tiene una decoración maravillosa. Las estalactitas y las estalagmitas solo se forman en el aire. Es una prueba de que las cuevas estuvieron secas hasta que subió el nivel del agua. El Popol Vuh menciona la Casa de los Cuchillos, una sala llena de espadas y cuchillas que las almas de los muertos tienen que atravesar para llegar a Xibalba. ¿Tendría este aspecto? Entramos a otro cuarto que tiene una bóveda de aire. Se puede caminar por ahí y se puede pasar a otro cuarto. Realmente es muy emocionante, puedes sentirse aún cierta energía con respecto y entrar ahí es como estar en otra dimensión. Estos nuevos hallazgos sí que guardan un inquietante parecido con el Xibalba descrito en el Popol Vuh. Es fantástico, porque justo cuando se llega al final del camino de Xibalba, se encuentra una cueva que gira hacia el oeste. Me emociona que gire hacia el oeste, porque es hacia allí donde está Xibalba.
Los mayas tenían una visión del inframundo que se correspondía con un lugar real bajo tierra, y lo poblaron con dioses y con las almas de los muertos. Nuestros descubrimientos subterráneos son una prueba más de la convergencia de la realidad y el ocultismo en la religión de los mayas. Nuestro siguiente hallazgo se refiere al uso de la tecnología en las iglesias medievales. Revelaremos cómo una estatua de Jesús de tamaño natural cobró vida para inspirar el asombro y la veneración entre los fieles del siglo XVI. Las religiones y cultos de todo el mundo se sumergen en el misterio intensificado por rituales y oscuros secretos. Algunos supuestos milagros o hechos sobrenaturales han desafiado la lógica durante cientos de años. En la Inglaterra del siglo XVI, una estatua de madera de tamaño natural de Jesucristo extasiaba a los fieles cuando cobraba vida. Era capaz de mover la cara, de sonreír, de mover los brazos y las piernas, y a la congregación debía parecerle pura magia. La estatua se llamaba la Santa Cruz de la Gracia o la Veracruz de la Gracia. Pertenecía a los monjes de la abadía de Boxley, un pueblo a unos 50 kilómetros al este de Londres. Se corrió la voz de su leyenda y peregrinos de toda Europa viajaban hasta la pequeña aldea para dejarse hipnotizar por los milagrosos movimientos de la estatua. Hay que tener en cuenta que los fieles eran analfabetos y se creían todo lo que la iglesia les decía que se creyesen. Ver la imagen de Cristo en movimiento debía ser una experiencia asombrosa e increíble. La cruz estaba situada detrás de una pantalla, llamada Pantalla de la Veracruz, en medio de la iglesia. Era el foco de la adoración. Tras la pantalla se encontraba el santuario, el lugar del misterio donde tenía lugar el milagro de la transformación diaria del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Cristo de la Cruz era el principal foco de atención. Permitía al espectador medieval contemplar su sufrimiento. La muerte y resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Su agonía en la cruz es una imagen muy potente. En la Edad Media esas tallas se hacían lo más realistas posibles, y la estatua de Boxley iba un paso más allá. No solo era realista, cobraba vida. En respuesta a una súplica y probablemente a una donación, Jesús abría los ojos y movía los labios. Detrás de mí tenemos pintadas en la pared imágenes del cielo y el infierno. Para los fieles de la época de los Tudor, eran sitios reales, y el movimiento de Cristo los hacía realidad. Si el Cristo sonreía, estabas a salvo. Encontrarías la salvación y el camino al cielo. Si fruncía el ceño, ibas al infierno. ¿Qué causaba que una estatua de madera sin vida se moviera y hablase? ¿Era obra de un poder superior que insuflaba vida a un objeto inanimado? ¿O era obra de un ente más humano que intentaba explotar la fe de los creyentes? Para responder a esas preguntas tenemos que remontarnos a los relatos de los testigos oculares de la época en que se desenmascaró el secreto de la Veracruz de la Gracia. En el siglo XVI, Inglaterra vivió una época de grandes revueltas religiosas, una época en la que los hombres y las mujeres estaban dispuestos a matar y a morir por su fe. Enrique VIII ocupaba el trono. Decidió romper los lazos de Inglaterra con la Iglesia de Roma porque el Papa no le concedió el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón. La unidad de la cristiandad occidental quedó rota para siempre. La ruptura de Enrique VIII con la Iglesia de Roma fue un gran paso. Como él bien sabía, era el primer rey que se volvía contra el Papa. Lo hizo porque quería ser grandioso, atrevido y carismático como rey. Tras romper con Roma, Enrique destruyó los monasterios para apoderarse de sus inmensas riquezas. Para granjearse el apoyo del pueblo, reunió pruebas de la mala conducta económica, sexual y religiosa de los monjes. En 1538, uno de sus agentes dio un golpe de propaganda. Fue un descubrimiento que implicaba a los monjes de Boxley en un fraude tras su famoso milagro. Un hombre llamado Geoffrey Chambers cuenta lo siguiente sobre la Veracruz de la abadía de Boxley. Cuando se saqueó el monasterio de Boxley y se destruyó la talla de la Veracruz de la Gracia, que había sido muy venerada, en su interior se encontraron ciertos mecanismos, alambres viejos y varas podridas en la parte de atrás de la cabeza que causaban que los ojos se movieran.
El hallazgo de cables en la cruz por Jeffrey Chamber desveló que se trataba de una máquina. Había sido diseñada por un carpintero inglés desconocido y un monje oculto la hacía funcionar. No está claro cómo manejaban el mecanismo los monjes. Las pruebas físicas fueron destruidas. Podemos especular que la cabeza giraba hacia atrás, los ojos se movían con cables para que pareciese que se abrían y el labio inferior estaba sujetado por una bisagra de cuero que se movía con un alambre para simular que hablaba. La Veracruz de la Gracia se desmontó y se exhibió en varios lugares de Kent, hasta llegar finalmente a Londres, que entonces era la mayor ciudad del mundo. Enrique utilizó muy bien la revelación del milagro como un fraude mecánico. El asunto de la Veracruz de la Gracia, de la Cruz de Boxley, fue uno de los mayores espectáculos de la reforma religiosa. Se exhibió por todo Londres y en la corte regia y al final se quemó en una gran ceremonia. Se explotó como prueba para demostrar que la antigua iglesia era un fraude y un engaño. ¿Por qué lo hicieron los monjes? ¿Fue una extensión tecnológica de las pinturas de la pared y las tallas para avivar el celo religioso de los fieles? ¿O fue un cínico complot para ganar dinero a costa de los crédulos peregrinos? Probablemente nunca lo sabremos. Nuestro siguiente hallazgo se refiere a una amarga lucha entre dos religiones mundiales. Investigaremos una sociedad religiosa secreta que puso el arte de la guerra al servicio de Dios y de su propia supervivencia. Acabamos de investigar el uso de la tecnología y la ingeniería para reforzar la fe de los creyentes religiosos. Ahora examinaremos cómo la fe inspiró una nueva tecnología para combatir a sus enemigos. A principios de la Edad Media se fundó en Jerusalén la Orden de San Juan para cuidar de los peregrinos enfermos. En 1530 se instaló en la isla de Malta. Mitad monjes, mitad soldados, los caballeros de Malta se dedicaban a la defensa militar y espiritual de la cristiandad. La orden es única. Comenzó como una orden monástica cuyos miembros prestaban votos de pobreza, castidad y obediencia. Y se convirtió en una orden guerrera para defender la fe. Los caballeros de San Juan mantuvieron un conflicto religioso y militar con un imperio musulmán que amenazaba con conquistar todo el Mediterráneo. En 1565 se enfrentaron a la aniquilación cuando el sultán otomano Suleimán el Magnífico envió una fuerza invasora a la isla de Malta. Los otomanos desembarcaron con 25.000 soldados y disponían de 10.000 marineros adicionales que podían actuar si era necesario. Los cristianos contaban con unos 500 caballeros y 3.000 mercenarios, además de unos 3.500 milicianos malteses. La proporción era de 4 musulmanes por cada cristiano. Si nos ceñimos a las cifras, parece que los caballeros tenían que ser superhombres, porque derrotaron a las tropas otomanas que les cuadriplicaban en número. Y no era un ejército cualquiera, eran los mejores hombres de la guardia personal de uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Cómo vencieron los caballeros contra todo pronóstico? La oración y la fe inspiraron sin duda su inmensa valentía e ingenio. Habían planeado un asedio de 4 semanas, pero duró muchos meses y las bajas fueron enormes. La orden solo podía sobrevivir por voluntad de Dios. De lo contrario, perecería en Malta. La armada otomana de 190 barcos era una de las mayores fuerzas invasoras jamás reunidas. Podemos imaginarnos lo que pensaron los caballeros cuando vieron la enorme armada abatirse sobre Malta. El gran maestre de la época, La Valeta, llevaba años intentando convencer a Europa de que iba a acabar pasando, pero no le habían enviado ayuda. Disponían de una fuerza muy pequeña y no sabían cómo sobrevivirían. La orden combinó uno de los recursos más antiguos del hombre con la tecnología para ganar la batalla.
A lo largo de la historia de las armas, los hombres han tratado constantemente de encontrar formas de controlar el fuego, el elemento más letal que conocía el hombre primitivo. Es algo que siempre formó parte de la psicología del hombre antiguo, ya fuera caballero de Malta, bizantino o griego clásico. Y encontraron una forma de controlar el fuego similar a los lanzallamas o el napalm del siglo XX. Andrew ha acudido a la Biblioteca Nacional de Malta, que guarda valiosos documentos de la orden anteriores al Gran Asedio. Y ha encontrado un texto que revela datos sobre la fabulosa arma de fuego de los caballeros. Este es el manuscrito de Balbi, un relato original de primera mano del asedio de Malta, escrito por un hombre que estuvo presente. Se imprimió pocos años después del final de la batalla. Es la fuente más importante sobre el asedio de Malta. El texto describe vívidamente la aterradora destrucción sembrada por la artillería turca durante el Gran Asedio. Una de las cosas que narra Balbi, aquí, en la página 39, es cómo durante los bombardeos lanzados por los turcos en la noche de San Telmo, el intercambio de fuego fue tan intenso que el cielo nocturno se iluminó como si fuese de día. En el relato aparece una descripción de un arma devastadora desplegada por los caballeros. Se llamaba trompa y era un lanzallamas que disparaba una nube de fuego sobre los invasores que trepaban por las murallas. A veces llevaba incorporado un aparato que disparaba balas. Balbi describe cómo funcionaba la trompa y nos ofrece la oportunidad de intentar reproducir sus efectos. ¿Funcionará como cuenta Balbi que hizo en el fuerte de San Telmo? En el Reino Unido, el armero experto en armas históricas, Ian Henn, ha aceptado el reto de recrear la tecnología militar de los caballeros. Va a intentar fabricar y disparar el lanzallamas que describe Balbi. Usando una lámina de hierro enrollada en un tubo, Ian está reproduciendo una versión grande de la trompa que mide 4 metros. El metal se calienta a unos 540 grados y luego se le da forma de trompa. Podemos estimar lo eficaz que era, pero no podemos saberlo con certeza hasta que la hayamos probado adecuadamente. Ian va a poner a prueba el lanzallamas de los caballeros del siglo XVI en una cantera abandonada. Utilizaremos una pólvora moderna muy similar a la que se empleó en el asedio de Malta. Disponían de lo que se llamaba pólvora en granos, que en aquel entonces ya existía desde hacía 150 años y era muy similar a la pólvora negra moderna. La carga de pólvora se introduce por el cañón y luego se prende con una mecha encendida. ¡Fuego! La primera prueba demuestra que la trompa puede ser letal a corta distancia en un asedio. Lo que acabamos de ver es el primer lanzallamas moderno de alta efectividad. Los enemigos llevaban largas túnicas de seda que se prendían fuego en un instante. Es una forma muy eficaz de detener un ataque. Lo último en lo que pensarían los enemigos sería en continuar el ataque y romper la defensa. Solo querrían quitarse la ropa y apagarse las llamas. Lo que hace a la trompa un arma aún más eficaz es su capacidad para atacar al enemigo en 2 fases. Tras escupir la llamarada, el texto relata que además lanzaba proyectiles. Se lograba colocando una segunda carga de pólvora al fondo de la cámara de hierro y llenándola de proyectiles. Ian está preparando la trompa para reproducir ese efecto. Primero el equipo disparará la llamarada desde la parte delantera del cañón. Luego prenderá la segunda carga a través del agujero de la parte trasera de la trompa y lanzará pequeñas piedras y fragmentos de metal a la diana. ¡Fuego! ¡Fuego a la segunda carga! Se producen un montón de llamas, de humo y de ruido, no una vez, sino 2. Te puede prender fuego y pegarte un tiro. Y de noche, enfrentarse a semejante resplandor debía resultar aterrador. El experimento confirma que la trompa resultaba eficaz a corta distancia contra los asediadores que intentaban romper las murallas del castillo y que funcionaba exactamente como relató Balbi. Combinaba una espeluznante llamarada con una carga letal de proyectiles.
Pero la trompa no es la única arma extraordinaria mencionada por Balbi en su narración del asedio. El antiguo manuscrito menciona un arma secreta aún más letal que ayudó a los caballeros de San Juan a alzarse con la victoria. En 1565, en la isla mediterránea de Malta, una orden religiosa de monjes guerreros, los Caballeros de San Juan, se encontraba asediada por un ejército 4 veces superior en número enviado por el sultán otomano Suleimán el Magnífico. La extraordinaria victoria de los caballeros en su Guerra Santa fue en parte debida al desarrollo de unas armas terribles. Las misteriosas artes de los armeros de los Caballeros de Malta están siendo investigadas por el historiador Andrew Lambert y ha empezado por el fuerte de San Telmo, donde comenzó el asedio. Desde aquí puede verse dónde formaron las galeras turcas listas para bombardear el castillo. Había docenas de ellas, cada una con 2 o 3 cañones apuntando y lanzando una lluvia de fuego continua contra el costado del fuerte de San Telmo que da al mar. Durante junio y julio de 1565 los combates fueron intensos. Ambos bandos eran implacables y murieron miles de soldados. Cuando los otomanos capturaban caballeros, los crucificaban para burlarse de la crucifixión de Cristo y los arrojaban a flotar en la bahía para combinar a los caballeros a rendirse. Los caballeros respondían decapitando a los prisioneros turcos, algo blasfemo para los musulmanes, y catapultando sus cabezas al campamento turco. Era una guerra sin cuartel, a vida o muerte. Los perdedores morirían. Los caballeros tenían que ganar tiempo. Si podían resistir hasta el invierno, los turcos tendrían que volver a casa. Hasta entonces, necesitaban cualquier mecanismo o estratagema para mantener alejados a los otomanos. Uno de los aparatos descritos en los textos antiguos se conocía como aro de fuego. Los defensores de San Telmo sufrieron aquí una situación crítica bajo el intenso bombardeo del enemigo. Los hombres que se guarecían bajo el parapeto se enfrentaban al fuego de la artillería pesada y a los francotiradores con mosquetes. Usaron aros en llamas transportados por 2 hombres con largas tenazas que lanzaban rodando desde las murallas sobre la infantería turca cuando saltaba el puente de acceso. A menudo se referían a ellos como aros de fuego. Eran grandes aros recubiertos de lana con aceite de linaza y pólvora. Eran como ruedas de fuegos artificiales que giraban en el aire y estaban untados de una masa pegajosa en llamas que era casi imposible de apagar. Pero ¿cómo funcionaba en la práctica ese arma tan poco convencional, que era lo más innovador del aro? ¿Proporcionaba realmente a los defensores una ventaja decisiva sobre un asalto masivo de guerreros decididos con escaleras y maquinaria de asedio? Son preguntas que el experto en tecnología antigua Richard Winley está intentando responder recurriendo a la misma fuente, el manuscrito de Balbi. Se trata de un aro grande forrado de lana y algodón, empapado en aceite inflamable. Y a su alrededor se enrolla arpillera o cualquier material similar que se tenga a mano. Se ata muy prieto con alambres y se sumerge en brea o cualquier otro compuesto inflamable. El compuesto inflamable que va a utilizar Richard consiste en aceites y ceras naturales, grasa animal y pólvora. Ingredientes que los caballeros tenían disponibles durante el asedio. En la Edad Media era una fórmula altamente secreta que se aplicaba a los aros de hierro que se solían usar para hacer barriles. Como no sé lo que va a pasar, me voy a poner las gafas para mayor seguridad. Luego lo encenderé y veré lo que pasa. Parece que arde durante un periodo bastante prolongado y el combustible comienza a gotear. Cuando lo estaba aplicando al aro, me salpicó un par de veces en las manos y fue muy desagradable. La más mínima cantidad se adhiere a la piel y produce quemaduras muy graves. Tras poner a prueba con éxito el material inflamable, Richard experimenta con los aros. Se ha instalado una serie de objetivos al pie de la pared de la cantera que representan a las tropas turcas con sus túnicas ondeando al viento. Miles de turcos atacaban las posiciones de los caballeros al mismo tiempo. La labor de Richard consistirá en prenderles fuego con los aros.
A pesar de su aspecto sencillo, el daño causado por los aros de fuego de Richard es notable. Nos sirve de indicación de por qué este arma resultó tan crítica para los caballeros. Debido al compuesto altamente inflamable, los aros arden durante 30 minutos y son muy difíciles de apagar. Es fácil que 2 o 3 soldados se enredasen con uno de los aros en llamas. Arrojar cientos de ellos sembraba el pánico y la destrucción entre los asediadores. Causaban muchos más daños que el resto del arsenal de armas del que disponían. A pequeña escala, los aros de fuego jugaron un papel clave en la defensa con éxito del fuerte de San Telmo. El asedio duró mucho más de lo que se temían los caballeros y esperaban los turcos. Puede que contribuyera a desequilibrar la balanza entre la victoria y la derrota de lo que fue una batalla crucial del siglo XVI. Unos pocos días más y los caballeros habrían sido derrotados. En septiembre solo disponían de 600 hombres en condiciones de luchar, pero resistieron. El ejército otomano quedó diezmado y desmoralizado. Abandonaron el asedio y zarparon de vuelta a Oriente. Las dos fuerzas se encontraron, lucharon y los cristianos salieron victoriosos. Con un poco de habilidad, suerte y armas nuevas, el occidente cristiano acabó triunfando porque tenía una economía y una tecnología más potentes. 150 años después, el Imperio Otomano había sido olvidado y la Europa cristiana gobernaba el mundo. En nuestro siguiente descubrimiento, investigaremos un yacimiento arqueológico que encierra oscuros secretos. Exploraremos un mundo misterioso en el que los antiguos utilizaron sus conocimientos de lo sobrenatural para recrear el reino de los muertos aquí, en la Tierra. En el norte de Grecia, a mediados del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un extraño yacimiento que había permanecido oculto durante más de un milenio. Era un intrigante laberinto de pasillos y cámaras que conducían a un santuario central. En una cámara de piedra escondida bajo tierra, los arqueólogos encontraron figuras de antiguos dioses. Pero lo más asombroso que había eran restos de maquinaria. Ahora, el historiador Michael Scott ha emprendido una misión para investigar ese lugar secreto. Desde 1956 se han venido produciendo hallazgos envueltos de misterio en este sitio. Se ha encontrado maquinaria pesada, contrapesos hechos de hierro macizo, trinquetes que debían emplearse como mecanismo de freno. Pero ¿para qué servía esa máquina? Los expertos están divididos. Por un lado, hay quien piensa que se trata de algún tipo de catapulta o de varias catapultas. Las piezas de hierro de la maquinaria se remontan al siglo III a.C. Los expertos sugieren que podían tener un uso militar y formar parte de una gran catapulta destinada a defender el lugar. Pero otra teoría más interesante apunta a que estaba relacionada con ceremonias ocultistas secretas que se practicaban allí. El lugar era un templo dedicado a la necromancia, una palabra griega que significa consultar con los muertos. Peregrinos, tanto ricos como pobres, acudían desde muy lejos para averiguar su destino hablando con los espíritus de los fallecidos. También se encontró una estatuilla de la diosa Perséfone. Perséfone, la mujer de Hades, el señor del inframundo. Perséfone, la mujer por la que Hades salió del inframundo y acudió al mundo real para llevársela al infierno y convertirla en su esposa. Así que puede que este yacimiento no se trate de una granja fortificada o bastión defensivo, sino de un oráculo de los muertos. Y esa maquinaria pesada, ese mecanismo de elevación, podría estar relacionado con el oráculo. Pero ¿para qué necesitaba maquinaria pesada un centro religioso? Tal vez los peregrinos requerían ayuda para visualizar los fantasmas a los que consultaban. En esa época no era inusual servirse de la mecánica para inspirar a los fieles. ¿Se emplearía la maquinaria para convocar a los espíritus en vez de como catapulta? Michael está recorriendo el sendero que seguían los antiguos griegos hasta el santuario, pero esta vez para desentrañar sus secretos, no para participar en ellos. Se acudía a consultar un oráculo de los muertos si se necesitaba información que solo conocía un fallecido. Se acudía al oráculo de los muertos como último recurso. Había que ser valiente, extraño o estar desesperado para acercarse a un muerto.
Para recrear la escalofriante experiencia, Michael sigue la misma ruta trazada por los antiguos peregrinos, tal y como la describió Heródoto en su libro Las Historias, escrito en el siglo V a.C. Heródoto situaba el oráculo de los muertos junto al río Aqueronte, al noroeste de Grecia. El río desemboca en el mar cerca de las ruinas del yacimiento. En la mitología griega, el Aqueronte era uno de los ríos que desembocaba en el Hades, el infierno de la antigüedad. Las almas de los muertos lo cruzaban a bordo de la barca de Caronte. Los visitantes del oráculo lo cruzaban del mismo modo y recordaban que el inframundo se hallaba cerca. He venido al río Aqueronte, siguiendo la ruta del oráculo de los muertos, para revivir el viaje de los antiguos peregrinos en busca de respuestas a sus preguntas. Así es más realista, más apasionante, más vívido, y me ayuda a comprender lo que sentían exactamente cuando emprendían el viaje. El oráculo de los muertos se llamaba Necromanteion en griego, de donde deriva el término necromancia o hablar con los muertos. En los textos antiguos de Heródoto y Estrabón se menciona el santuario como las puertas del infierno. Fue destruido por los romanos en el año 167 a.C. y quedó enterrado en las brumas del tiempo. En los años 60 del pasado siglo se redescubrió y se efectuaron excavaciones en las que se descubrió la maquinaria. Su situación corresponde con las descripciones de los textos antiguos. Es el oráculo de los muertos y la puerta del infierno. Este espacio se cree que es el corazón del oráculo de los muertos. Era donde los visitantes se ponían en contacto con las almas de sus parientes muertos. El laberinto de pasillos y salas comienza a cobrar sentido. A los que consultaban con el oráculo se les conocía como consultantes. Tras los rituales de purificación y sacrificio, recorrían los estrechos y retorcidos pasillos hasta el santuario central. Allí es donde se descubrieron las misteriosas piezas de maquinaria. Tras largas etapas de preparación y un ayuno de hasta 29 días, los consultantes llegaban aquí. Es el giro final, antes de entrar en la sala del oráculo de los muertos. Aquí les daban bayas y hierbas alucinógenas para reavivar sus sentidos ante el fantasma que iban a ver. Luego, giraban la esquina final y entraban en la sala. Al entrar en la sala, el consultante se sentía desorientado por los alucinógenos naturales. Sus propiedades psicodélicas potenciaban las percepciones y emociones de los peregrinos. Cuando entrabas en la sala, te envolvía la oscuridad, igual que ahora. Los sacerdotes entonaban cánticos incesantes para crear ambiente, y entonces, como salida de la nada, de las nieblas del tiempo y del inframundo, se producía una visión del espíritu y tal vez el eco de una voz que respondía a tus preguntas. El proceso estaba envuelto de secretismo. Es el secreto que nuestros investigadores intentan desvelar. Están investigando la teoría de que las piezas de maquinaria encontradas en el yacimiento pertenecían a una máquina que arriaba una aparición fantasmagórica que el escritor Heródoto describe en su relato del oráculo de los muertos. Si se producían apariciones de fantasmas, lo más probable es que surgieran desde arriba, de un primer piso desde el que se bajaban mediante algún tipo de mecanismo, de grúa. Pero para averiguarlo con certeza tenemos que ponerlo a prueba. Tal vez las apariciones fueran humanas. El experto en tecnología antigua Richard Winley está investigando esa teoría. Usando como modelo las piezas de hierro halladas en el yacimiento, está reconstruyendo el mecanismo de elevación que podía estar instalado en una sala sobre el santuario central. Hay un par de objetos misteriosos que parecen dientes de engranaje. Pero me da la sensación de que no son dientes, sino una especie de trinquetes que encajarían en un sencillo mecanismo de polea. Michael se ha unido a Richard en las instalaciones de pruebas de nuestro programa, donde intentarán averiguar cómo los antiguos sacerdotes producían los espíritus del más allá. Para bajar al sacerdote, Richard ha construido una grúa basada en una polea que arría un trozo de cuerda usando una manivela manual, mediante un principio similar al de las poleas de las grúas de coches.
La máquina está hecha de hierro y madera y tiene un trinquete a un lado de la estructura. Puede usarse para impedir que el peso vuelva a bajar. Con una gran manivela larga se puede hacer más palanca sobre una polea relativamente pequeña. Pasamos la cuerda alrededor de la polea y a cada giro de manivela la cuerda se mueve unos centímetros. Eso se llama ventaja mecánica. La manivela puede moverse 1 metro, pero la cuerda solo se mueve unos centímetros. Mediante esa ventaja mecánica, la máquina de Richard puede levantar hasta 150 kilos con esa cuerda, aplicando tan solo unos kilos de fuerza a la manivela. Para probar el mecanismo de grúa, hemos recreado el yacimiento arqueológico. Imaginen que soy un consultante que acude al oráculo de los muertos. Y Richard está en lo que ahora es una iglesia, pero antes era un primer piso escondido con una grúa oculta. Debajo tenemos a nuestro especialista, John, que interpretará el papel de sacerdote que será arriado a la sala de consulta y fingirá que es el espíritu de un muerto que ha acudido a responder a mi pregunta. Este tipo de máquinas eran comunes en los teatros del mundo antiguo para bajar a los dioses del cielo sobre el escenario, y aquí se utilizaba para convocar a los espíritus del infierno. Desorientados, rodeados de humo y ruido en la penumbra del santuario, los consultantes creían que habían visto un espíritu del inframundo. Cuando el consultante entraba en la cámara, veía entre tinieblas al sacerdote que fingía ser el espíritu del muerto al que había acudido a consultar desde muy lejos. Y puede que el consultante hallase la respuesta a sus preguntas. La consulta terminaba con el pronunciamiento del oráculo. El consultante tenía que jurar que guardaría secreto sobre lo que había presenciado, o más bien creía que había presenciado. Se le sacaba fuera a través de una puerta lateral, convencido firmemente de su encuentro con los muertos. Nadie ponía en duda si se lo creían o no, porque no existía alternativa al hecho de que el mundo estaba controlado por los dioses y los muertos vivían en el inframundo. Así eran las cosas. Por eso cuando entraban y veían o creían haber visto el espíritu de los muertos resucitado, es casi seguro que se creían lo que estaban viendo, porque no tenían motivos para cuestionarlo. Los descubrimientos arqueológicos en Grecia y en las instalaciones de pruebas de este programa han desvelado la tecnología de lo sobrenatural. Ahora sabemos que a los espíritus no los invocaba la magia, sino la técnica. Las religiones, los cultos y las sociedades secretas se han esforzado para introducir lo sobrenatural en nuestro mundo y hacer lo oculto realidad. También han recurrido a la tecnología para inspirar y a veces manipular a sus seguidores. Este programa ha revelado el ansia de los antiguos por explorar lo sobrenatural y su disposición a maridar la ciencia de este mundo con la ciencia de lo oculto.